pisando el arbusto. Es que vamos a repetirlo otra vez. Es que habéis pasado, es que lo habéis pisado el arbusto. Con el Toyota. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes que nada, quiero felicitaros las fiestas que ya están al caer. Nos queda, pues nada, poquitos días para el fin de año, para la Navidad y todo esto. Hay que intentar estar alegres y felices a pesar de todo lo que nos ha caído este año y por eso llevamos pues este atuendo típico navideño. Nuestro canal lo ven mundialmente por todos los lados, así que tenemos el árbol de Navidad aquí para celebrarlo y aparte pues hay lugares que lo celebran con calor y playa. En esta zona nos toca con frío y nieve. Hace un día que publiqué en la pestaña de comunidad de nuestro canal un análisis sobre un vídeo de Diario Motor y otro de Subaru que tienen relación con el Forester. Bueno, en la publicación dije que si alcanzábamos los 500 me gusta pues hacía el vídeo, pero al final hemos superado los 50, actualmente pone que son 65, que no está nada mal y como muchos lo habéis pedido, pues tengo que hablar de ello, para explicarlo un poquito mejor. Os pongo en contexto, Diario Motor es un canal de YouTube, bueno, más bien una revista o del mundo del periodismo del motor, que se dedica a hacer análisis de vehículos y también a hacer pruebas todoterreno 4x4 a vehículos que tengan estas capacidades. ¿Y qué ha pasado? Que han hecho pruebas con el Subaru Forester comparándolo con otros modelos de otras marcas. También han hecho una prueba específica para ellos. Entonces, ahora lo miramos, hicieron una comparativa el 17 de agosto de 2020, por poner fechas, contra el Jeep Compass. En esta prueba no pudo superar cierta pendiente, cierto desnivel, debido a que, bueno, el Subaru Forester y el Jeep Compass llevan motores completamente distintos. El Jeep Compass no lleva un sistema de hibridación como sí lo lleva el Forester y el Jeep Compass lleva un motor diésel que tiene mucha más fuerza que un motor de gasolina, que requiere revolucionar más el motor. Dejando eso de lado, la polémica viene por la comparativa que hizo Diario Motor del Toyota RAV4 con el Subaru Forester, en el cual el Subaru no pudo subir ese mismo desnivel que no pudo subir en el vídeo que os comento contra el Jeep Compass, que queda la excusa de que son motores diferentes y sistemas diferentes. Y en este caso, el Toyota RAV4 pues superó perfectamente el desnivel, como podéis ver. Aquí mismo os pongo que lo superó de una vez y sin ningún problema, cosa que el Subaru Forester no pudo. Le costó muchísimo subir y ni siquiera llegó a subir, no pudieron subir. Posteriormente, pues bueno, Subaru como marca y como vendedor de su producto, pues no le gustaría para nada, pues cosa normal que esto, pero también lo que no es normal es anunciar un vehículo como lo que no es. Que conste que yo no tengo nada en contra de ninguna marca y solo analizo lo que veo. Y veo que hay mucha confusión por parte de la gente, también está el fanatismo cerrado, que dicen, Subaru es mi marca y por nada del mundo puede ser peor que otra. Pues oye, depende de qué modelos serán mejores y peores para según qué cosas. O sea, lo siento mucho. No es por criticar a Subaru, ni por criticar a Diario Motor, que más adelante os diré también un poquito, ya que estamos, pues lo que pienso de las pruebas, porque ya metidos en esto, pues... Entonces el 3 de noviembre realizaron esa prueba fallida contra el Toyota RAV4 y el 23 de noviembre publicaron una prueba exclusiva para el Subaru Forester y en la que intentan subir el mismo desnivel, cosa que les es imposible. Supuestamente han hablado con la marca y la marca les ha dicho condiciones específicas para poder subir ese desnivel y ni aún así lo consiguen. Diario Motor se caracteriza por realizar sus pruebas de la forma más lenta posible y dejando que la tracción del vehículo actúe. Yo tengo ciertos matices sobre esto y es que, según mi punto de vista, como lo veo y como lo vivo el 4x4, porque nosotros hacemos pruebas 4x4 con nuestro Suzuki Jimny, en Diario Motor prácticamente solo saben llevar vehículos que tienen un sistema de tracción en el que seleccionas el modo de tracción y que el vehículo suba solo. Y se ha visto
Porque cuando utilizan un vehículo manual son incapaces de que ese vehículo lo haga como debe de hacerlo. Y es que lo hemos demostrado, por ejemplo, en este vídeo que os pongo nuestro. Si buscas la misma prueba que han hecho ellos con el Suzuki Jimny, les cuesta Dios y ayuda a subir. Y nosotros lo subimos de una. Claro, en manual hay que tener más control del vehículo. Si no conoces el vehículo, porque estás realizando una prueba en concreto de un día, pues es normal que no llegues a ese nivel de control del vehículo. Es que es totalmente normal. Pero también, si estás haciendo una prueba de las capacidades de un vehículo, lo suyo es ser un poco justos y probar alguna vez más, a ver si lo puede hacer mejor, porque es que parecía que no podía el Suzuki Jimny. Nosotros lo hicimos una vez y subió a la primera. Entonces, que conste también que de los probadores de vehículos de Diario Motor, el que más me gusta es David G. Artés, que, bueno, pues he buscado un poco así el nombre y solo sale G. Así que puede ser, pues, muchos apellidos, pero es el que tiene. Y no es que los otros no me gusten, pero el que más me gusta como explica y como esto, pues es él. O sea, comento esto también porque no tenemos nada en contra de Diario Motor y de hecho me veía todos los vídeos que sacaban del Suzuki Jimny para ver las capacidades del pequeñín. Bueno, total, que en el vídeo que ha publicado Subaru hace 2 días, bueno, el 21 de diciembre, sí, hace 2 días, prueban el Subaru Forester. Yo entiendo que la marca pues estuviera un poco cabreada con el tema de que Diario Motor pues lo haya podido dejar mal el vehículo al no poder subir. Bueno, que no he terminado. En el vídeo que hizo Diario Motor intentando la subida, la consiguió subir al final desactivando absolutamente todos los modos y con inercia y con velocidad, cosa que es algo que Diario Motor no hace. Ellos directamente hacen las pruebas lo más despacio que se pueda posible para ver cómo trabajan los sistemas de tracción. Pero también es cierto que en determinadas situaciones hay que darle un poco de alegría al vehículo o puntos de aceleración para que suba. Pero es que se ve en el vídeo que es incapaz el Subaru Forester de subir, de pasar, de hacer fuerza ninguna. Quiero analizar un poco también las diferencias, ya que hicieron la prueba del RAV4, que es la que salió mal, del RAV4 y del Subaru Forester. De algún modo va a excusar esto que Subaru no consiguiera subir, ¿vale? Porque son capacidades y motorizaciones diferentes. Tenemos el Toyota, lleva motor eléctrico también, o motores eléctricos que dan hasta 202 Nm de par de fuerza. En cambio, comparados con estos 200 Nm de fuerza que hace el motor eléctrico, el de Subaru hace 66, o sea, no llega ni a la mitad de fuerza que el RAV4. Entonces es normal que en una situación de exigencia donde le ponían, pues no tenga fuerza para moverlo. Sí te vale en llano, pero en un desnivel, en cruce de puentes, como le puso Diario Motor, es normal que no tenga tanta fuerza para subir. Entonces, ya analizando las características técnicas de esto, pues ya nos está dando una idea, que a lo que a nosotros nos interesa en el 4x4 es el par, son 221 de par del motor de combustión con 194 del Subaru. También es una ligera diferencia en la comparación. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que Subaru no tiene que avergonzarse de ninguna manera porque esta prueba no haya salido como esperaba. Porque si la ayuda es el motor eléctrico no tiene tanta fuerza como el de Toyota. Entonces, por ese lado es normal. Ahora, entrando en los vídeos, que es una de las cosas que me ha molestado de la parte de Subaru, es que han empezado el vídeo como que... A ver, hay muchas formas de hacer las cosas. Y han llegado como si fueran gallitos. Aquí, mira lo que vamos a hacer. Diario Motor, no tenéis ni puta idea de lo que estáis haciendo con nuestro vehículo. Y vamos a demostrar que lo subimos de todos los modos posibles. Y es que en el vídeo de Subaru sube de todas las formas posibles, como lo podéis ver. Es que vamos a verlo. Empieza el vídeo. Hola amigos, nos hemos venido hasta Ocaña, al circuito Ride Aventura 4x4 con el Forester para desafiarle a subir esta rampa. Lleva 7 días sin llover, así que está seca, hay tierra suelta, hay ligeros cruces de puentes. Vamos a afrontarla siempre con las mismas reglas, sin nada de inercia,
con la aceleración justa. Dice, vamos a afrontarla siempre con las mismas reglas. Pero si no hacéis pruebas de vuestros vehículos, ¿qué reglas? Por lo menos tener la dignidad de decir de las pruebas de Diario Motor, que son ellos por los que han ido al circuito y los que están pasando esas pruebas, pero bueno. Ni más ni menos de lo que pilla la rampa y siempre con la dirección recta para no evitar esos cruces de puentes. Sí. Y lo vamos a hacer en todos los modos y en todas las configuraciones posibles, con Xmod, sin Xmod, con el batería en el motor eléctrico, sin batería en el motor eléctrico, así que sin más preámbulos vamos a ver cómo se comporta el Forester en esta rampa. Vamos a ver cómo se comporta el Forester en esta rampa. Dicen que eso, que no van a girar la dirección para pasar por los cruces de puentes. Pues vamos a ver qué cruces de puentes pasan. Xmode desactivado y SI Drive en posición inteligente. Vale, en esta toma, prueba 1. ¿En esta toma acaso veis por dónde está pasando el Subaru? ¿Por dónde está pasando el Forester? ¿Se ve? ¿No se ve? Es que no se ve. Han ido con un dron que puedes hacer una vista desde arriba y ver el terreno, como hace Diario Motor. En Diario Motor, pues te sacan la vista desde arriba o desde abajo o siguiendo al vehículo, pero ves por dónde va pasando. En nuestros vídeos también lo veis por dónde va pasando. Entonces puedes ver si pasa el obstáculo o no. Lo que quiero decir es que en toda la subida no se ve dónde pisa y en algún momento se quedan ocultas las ruedas por los salientes que tiene el terreno. Entonces, por favor, es que la cámara no muestra por dónde está pasando y se supone que están pasando por los cruces de puentes. Vale, ha subido sin ningún problema el Subaru, eso nadie lo discute. Vamos a ver, en la prueba 1 sigue saliendo, vale. Incluso han puesto una cámara en el lateral del vehículo que se ve al finalizar la prueba, que se ve como el giro, como que empieza a subir. Pero ¿y por qué no la han dejado? ¿Por qué no han terminado de ver? Así veríamos por dónde había pasado. Pues no les interesa mostrar por dónde ha pasado. Pero bueno, para los que están ciegos con Subaru, esta prueba les vale cojonudo. ¿Por qué? Porque la ha pasado a la primera. No les interesa saber por dónde ha pasado. Vale, prueba 2. Vale, sí, inicia el movimiento. Y se queda a mitad de rampa. Y ojo, ojo, en este punto. Mirad el arbusto de la rueda delantera izquierda, la del conductor. Que han pisado el arbusto. ¿Y qué pasa? Bueno, es un circuito, que si fuera un arbusto del campo, saliéndote del campo, pues quizás estaría penado por ley que destroces el arbusto. Vale, está en el circuito, no pasa nada por pisar el arbusto. Lo que pasa es que vamos a ver en el vídeo de Diario Motor qué pasa con ese arbusto. Vamos a ver. Con el Toyota, que es el que consiguió subir. Pero vamos a ver qué tal trabaja esta electrónica. Vamos a ver. Muy poquito a poco. Empiezan, se ve la cámara que pasan por el cruce de puentes, como os comentaba. Sube. Espera, que el arbusto está por lo menos a medio metro del vehículo. O sea, si estos han pasado justo por el centro del cruce de puentes, el Forester, como podéis ver, no está pasando por el cruce de puentes. Entonces, en la prueba 2 del Subaru, ¿qué me estáis queriendo decir? Por favor, no intentéis engañar a la gente. Estáis pisando el arbusto. Es que vamos a repetirlo otra vez. Es que habéis pasado, es que lo habéis pisado el arbusto. Con el Toyota no han pisado el arbusto en Diario Motor. Y cuando intentaron con el Subaru, pasaron por el mismo lado que con el Toyota. Entonces, por favor, no me digáis que vais a pasar por los cruces de puentes y luego poner las cámaras de forma que no se vea. Porque se ve, incluso en esta toma, se ve que tienen otra cámara ahí. Se ve que tienen otra cámara, el trípode está ahí. ¿Y por qué no lo sacas desde otro ángulo? ¿Qué pasa? ¿No interesaba ese ángulo o qué? ¿O no interesa la cámara de arriba? Que tenéis un dron que ha salido. Puedo entender que una marca que quiera limpiar su honor, ¿vale? Porque realmente con Diario Motor se vio que el Subaru Forester era incapaz de subir por ahí. De hecho, a mí me gustaría probar en el mismo sitio, ya que nosotros hemos ido con el Suzuki Jimny y hemos hecho prueba ahí. A mí me gustaría que la marca no va a querer, porque ya les mandé un correo a Subaru de... Oye, puedo hacer una prueba todoterreno con vosotros, ya que en Diario Motor ha sido desastrosa
la prueba, pues quizás, pues no lo sé. Muchos tenemos dudas, porque yo soy usuario también de YouTube y veo vídeos, y me gustaría saber en qué condiciones la han hecho, si realmente no ha acelerado lo suficiente o por qué no ha entrado el sistema. Entonces, pues oye, ¿por qué no? Un canal como el nuestro, ¿por qué no hacer una prueba de un vehículo que quizás tengamos dudas? Y oye, la marca, para hacer esto la marca, mejor me hubiera dejado el vehículo a mí. Porque esto es incluso para mí quedar incluso peor. O sea, era mejor dejarlo como estaba. Deja los vídeos de Diario Motor, ahí han quedado, la marca desmiente la cosa en redes sociales, tal, pero no me hagas una prueba ocultando rampas, ocultando por dónde pisas y pasando por otra trazada diferente. Es que como yo he comentado en el vídeo y tal, es que por donde ha pasado el Subaru en su vídeo, sube un vehículo con tracción a las dos ruedas, tanto adelante como atrás. Es que subo con el Jimny con tracción trasera por ahí. Es que es así. ¿Por qué? Porque no lo has metido al cruce de puentes. Entonces no pierde tracción. Mientras esté apoyado, el Subaru tracciona. Y ha comentado gente, es que Subaru, su tracción es más para terrenos deslizantes, en nieve y todo eso. Si yo he visto vídeos de Subaru y son muy buenos. Y yo no digo que esos Subaru de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 sean malos. No. Estoy diciendo este modelo en concreto, que tampoco digo que sea malo, pero se ve que en estas inclinaciones le es muy difícil. Ya no lo sé, incapaz, pero a la vista está que no puede. Entonces, sencillamente es eso. O sea, yo lo miré antes de comprar el Jimny, miré varios modelos. Realmente no lo compré porque por precio, bueno, quizás me hubieran dado financiación, pero eso es otro tema. Pero yo vi el modelo y vi que no tenía reductora. Yo buscaba un 4x4 con reductora, que realmente cuando le exiges, el vehículo te responda. Y entonces le pones la reductora, reduce la velocidad a la que vas y duplica la fuerza, lo que te permite superar obstáculos muchísimo más complicados que este. Entonces el Forester, pues es un vehículo grande, es muy bien para la familia y todo, y eso, si te cae una nevada o hay terreno embarrado, pues te viene muy bien, pero cada vehículo para lo que es. Lo que no puede la marca es, aquí en el Subaru, vamos a ver en la página, que me lo está poniendo como, este no es el punto, aquí, tecnología, rendimiento off-road, te lo ponen ahí en una zona llena de agujeros de boquetes, que es que si te fijas, los salientes del terreno hasta van a pegar en los bajos. O sea, me estás poniendo que tu vehículo es capaz de pasar por estas zonas, eso sí, sale descendiendo. Ascendiendo sería otra cosa, pero me estás intentando vender un producto que vale para off-road, porque aquí lo pone, rendimiento off-road, y el motor eléctrico mejora las actitudes off-road del vehículo. Y le están haciendo una prueba sencilla, entre comillas, que han pasado muchos vehículos similares de la categoría. Y no puede pasar, pues yo me sentiría indignado con la marca y con el modelo si no es capaz de pasar por eso. Porque claro, una vez que la has comprado ya la marca se lava las manos. Entonces, no sé, hay gente que me ha comentado que incluso es posible que hayan podido tocar la centralita del Subaru Forester, la propia marca, para pasar eso. Es que realmente no pasa por los cruces de puentes. Ese es el punto. Y otra cosa que hubiera estado bien es que, aunque sea el conductor o un responsable de Diario Motor, haya estado en las pruebas para certificar que se pasaba por ese obstáculo. Y Subaru lo lanza ahí como diciendo, bueno, sois unos inútiles y no sabéis nada. Pues hombre, no. En Diario Motor, bueno, hacen las pruebas a su manera, pero, hombre, esto no es justo, no. Lo del arbusto, no. Seguimos reproduciendo el vídeo. Aquí lo sube muy bien. Prueba 2, con el modo este y todo lo que quieras, pero si no pasáis por el cruce de puentes no va a servir para nada. Elegida de Prueba 3. será el modo Deep Snow and Mud. Como se puede apreciar, la asistencia del control de tracción. Y ahora directamente sale la cámara interior. Me parece bien. No le pone ni el audio, el pobre está hablando y nadie le está escuchando. Vale, muy bien. O sea, le estáis haciendo una prueba, la prueba 3 de todoterreno al Subaru Forester, y le hacéis con una cámara de dentro. O sea, desde dentro, desde esa cámara se ve perfectamente por dónde pasa el vehículo. Muy bien, hacéis el giro con el Subaru. Seguimos para adelante. Vale, ahora nos ponen la cámara de fuera.
la prueba 3, vamos otra vez para atrás, pero si es que vemos que no pasa por el agujero, no pasa, es que se ve ahí en lo blanco, veis la rueda por donde pasa y no pasa, es que lo voy a poner a cámara lenta. Velocidad de reproducción a 0,25. Vamos aquí, cámara súper lenta, veis que no pasa por el cruce de puentes. Es que no pasa por el cruce de puentes. Velocidad normal. No pasa. Prueba 3, te lo sacan desde otro ángulo, te lo sacan la cámara exterior. O sea, en la prueba 3 vuelven a sacar lo mismo que en la prueba 1, terminando el giro con la cámara exterior, como si tuvieran muchas cámaras. Te dan la sensación de que tienen muchas cámaras, pero ninguna sirve para nada. Pues muy bien. La única cámara de las que muestran de exterior, digo la única porque el resto están posicionadas para que no se vea el suelo, que es la que lleva en el lateral, que se ve como en fila el desnivel, y no sacas esa cámara. Hombre, es que esto huele de lejos. Huele desde Japón. El estado de carga de la batería es 0. Palanca de cambio. Prueba 4. Venga, le das y otra vez volvemos a ver cómo sube. Vemos la rueda trasera. Cómo le ponemos a cámara lenta de nuevo. Vamos a ver. ¿Eso es pasar por el cruce de puentes? ¡No! Entonces... Pero ¿cómo tenéis la cara? Que me parece muy bien, pero ¿cómo tenéis la cara? Que tenéis más cara que espalda. De decir que vais a pasar por los cruces de puentes y que como hace Diario Motor lo más despacio y estáis pasando fuera. Y aquí vemos el arbusto a cámara lenta. Mira cómo sube. Que nos van a dar las uvas aquí hasta que suba, porque esto está a 0,25 de velocidad de reproducción. Y está pasando a escasos 10 centímetros y casi pisa el pico del arbusto. O sea, ¿no os estáis dando cuenta, por favor? O sea, que los que sois fans de Subaru, pues sois fans de modelos anteriores, que sí tenían capacidades. No, de esto no... O sea, sí podéis ser fan porque, bueno, que el diseño del vehículo está bonito. Y la calidad de Subaru, pues es... buena, o sea, hay otras marcas que se me vienen a la cabeza cuando se hablan de fallos y de errores, o sea, de eso, de fallos de fiabilidad. O sea, Subaru, tengo muy buena impresión de los modelos, pero, hombre, es que no se puede defender esto, no hay por dónde cogerlo. Tenéis que hacer un poco de autojuicio de las cosas. Esto no es serio, no es una prueba seria de una marca de la altura de Subaru. Yo lo siento mucho, pero es que esto es así. Es que está ahí. Yo no me estoy inventando las cosas. Estáis poniendo un vehículo y estáis convenciendo a gente, porque lo malo es que hacéis esto y el que está indeciso hacia vosotros parece que lo convencéis haciendo esto, cuando con la indecisión de Diario Motor se han quedado. Porque no podía subir, porque ellos sí pasaban por el cruce de puentes, por un ligero cruce de puentes. Y estáis vendiendo esto como todoterreno. Entonces, cuando la gente vaya a coger este vehículo y tenga que pasar por una zona de este estilo y no tenga otra manera de pasar o de cambiar de trazada, ¿qué hace? Os lo mete donde os mete el Subaru Forester, con lo grande que es. Bueno, pues seguimos, le damos a reproducir, velocidad normal. Vamos a ver que incluso con carga de batería 0, el coche fácilmente supera el obstáculo. Vale. Incluso con carga 0 de batería, el coche puede subir el obstáculo. ¿Sin pasar por el cruce de puentes? Pues muy bien. Prueba 4. X-Mode en posición Snow and Dirt. Prueba 5. Selecciona la palanca de cambios en la posición D. Vale, nuevamente ponen la cámara del lateral del coche para que parezca que se ve. Este punto de vista pues no está mal. En la prueba 5 ya, con el dron, parece que se han animado un poco a que se vea. Por cierto, tenéis las pruebas aquí en este vídeo, tenéis estas mismas rampas que hacemos con el Suzuki Jimny. Y se hacen casi al ralentí, pero claro, tiene reductora. Vale, vemos que sube la prueba 5 y volvemos a lo mismo.
Es que se ve claramente. Volvemos a poner la velocidad de 0,25. Seremos muy pesados, tardará. Llegarán Navidades, vendrá Papá Noel. No estaremos en donde deberíamos de estar porque no vamos a estar en casa. Y claro, llegará Papá Noel allí y no estaremos nosotros, porque llegaremos ya después de las uvas con esta velocidad de 0,25. Vemos cómo sube despacito el Subaru Forester. Y nuevamente vemos en la parte más clara, que es la parte que acaban de pasar los neumáticos, las ruedas, que no es por el centro, es que en todo el día ni han pisado el cruce de puentes, y si lo han pisado así al principio y han dicho esto es imposible, pero no podemos dejar mal al Subaru. Y sigue ascendiendo el Subaru y se encuentra el cruce de puentes de más arriba, que es un poco más complicado, y lo frena. Que a pesar de ser cámara lenta, pero lo frena. Él sigue insistiendo, el vehículo responde que quizás Diario Motor sí tenía que haber dejado que el vehículo un poco respondiera. Aunque en alguna de las pruebas sí que le dejaron, supuestamente, sí que le dejaron. Pero que es que lo volvéis a ver, que está pasando, casi pisa el arbusto, es que lo estáis viendo. No es que yo tenga una obsesión con los arbustos, es que están pasando cerca del arbusto, que está más alejado de la pared, que está más alejado de los huecos. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que estás repitiendo las pruebas de Diario Motor si no estás pasando ni siquiera por los agujeros que pasa Diario Motor, que es por donde no podía pasar este vehículo? Es que, madre mía, sí, me repito muchísimo, pero es que me indigna mucho este tipo de contenido porque están queriendo dejar a Diario Motor como que no valen. Y sí valen, para lo que hacen, pues sí valen, pero y también es cuestionable también lo que he dicho de Diario Motor hace un momentito, que solo lo hacen perfecto con vehículos que le pones subir, como el Mercedes Clase G, sí claro, 120.000 vehículos de euros, no, 120.000 euros de vehículo. Y claro, tú le marcas ahí la velocidad y el propio vehículo ajusta su tracción y sube, que vamos, que es un lujo lo que sube ese vehículo, claro, es que es lo que cuesta. Pero a lo que voy es que no es un vehículo manual en el que tú tengas que controlar un poco la aceleración y todo y hacer que el vehículo bloquee. Están los gatos ahí arañándose y esas cosas. No creo que se oiga, pero están saltando por todos lados. Entonces, lo que me refiero, que las pruebas que hacen en Diario Motor, pues que no me parecen del todo muy justas cuando solo la hacen bien del todo con un vehículo que le das al botón y sube solo. A mí eso no me parece pruebas 4x4. Cogíais el Jimny y el Jimny parece que le costaba muchísimo más de lo que le cuesta el vehículo. O sea, por favor, porque podéis ver cualquier vídeo de nuestro canal que sin llegar a ser expertos, que nunca hemos dicho que seamos expertos, de hecho es el primer vehículo que tenemos, el Suzuki Jimny, con él vamos aprendiendo. El nombre del canal incluye 4x4 Off-Road Experience, pues eso, experiencia que vamos cogiendo y experiencias que os mostramos a vosotros. Así que suscríbete ahora mismo al canal para no perderte futuros vídeos y lo que sea, y nos comentas y nos dices lo que te ha pasado. Total, seguimos con la prueba 5, suben súper despacito aquí, le ponemos a velocidad normal. Ha pasado, a ver si comenta algo. Desactivo todas las ayudas. Desactiva las ayudas. No voy a utilizar X-Mode. Todo. El supercoche sin ayudas, o sea, ¿para qué te hace falta tanta ayuda si al final lo subes sin ayudas? Y volvemos a subir. ¡Y qué campeones! Dios mío, qué campeones, que desactivan todas las ayudas. La voy a poner otra vez a 0.25 porque son unos campeones. Fijaros por dónde va aquí. Ojo, ojo, ojo al dato, que incluso se alejan más de la pisada que tenían, o sea, se alejan más del agujero. Son unos campeones, de verdad. Están pasando totalmente fuera de la trazada, me están diciendo que esto es una prueba todoterreno y que están pasando por el lugar del cruce de puentes, pero bueno, es que esta manipulación de imágenes, ¿vale? El jefe de prensa, pues sí, pues lo suyo es promocionar, ¿no?, al vehículo, pero, por favor, o sea, está diciendo al inicio que van a pasar por el cruce de puentes en cuestión, que no podía subir y que lo van a hacer de todos los modos posibles. Joder, por lo menos
ya que en Diario Motor no podían subir de ninguna manera, y queréis trucar un poco el vídeo, haber hecho 2 pruebas fallidas, por favor. O sea, haber hecho 2 pruebas fallidas en las que no se podía y luego otras 3 y no haber quedado como los putos amos, porque es lo que pretendíais, quedar como los héroes del universo, y dejar a Diario Motor como que no tenían ni puta idea. Y no es que Diario Motor me pague, ni que yo quiera que Diario Motor quede bien, ni nada, que me dan igual. No me dan igual, porque cuando sale David con los todoterrenos me encanta. Pero que... Hombre, las cosas son como son. Esto es una injusticia, hombre, que estoy indignado. Total. Que se salen, que no pasan. Nuevamente no pasan de la rodada y podemos ver en esta cámara lenta cómo llegan al arbusto. Que no... Bueno, ahí sí están en cruce de puentes. Ahí sí ha levantado un poco la pata. Pero claro, es que están totalmente fuera de la rodada y están pisando todo. Y ahí ha frenado. Espera, que está hablando a cámara lenta. Pero es que han parado incluso al lado, que casi pisan el arbusto, que en Diario Motor había un trozo así por lo menos. Había un trozo así y están pasando a esto. Eso no es que tenga obsesión con los arbustos. Es que es un punto de referencia que podéis ver en el cual... Si en Diario Motor estaba a esta distancia, quiere decir que las ruedas que pasaban por los agujeros pasaban a esta distancia. Y el agujero este, si es su punto más hondo, si lo haces a esta distancia, estás casi en su punto de estar fuera. O sea, estarás pisando un poquito el agujero, pero estás pasando fuera. Entonces no estás siendo sincero con lo que está haciendo el vehículo. Es a lo que voy. Entonces... Vamos a poner velocidad normal a ver qué es lo que dice el conductor, que conduce muy bien fuera de los cruces de puentes. Vamos. Para el coche a mitad de la cuesta. Aquí vuelvo a... Claro, para el coche a mitad de la cuesta, ves todas las ruedas apoyadas y qué coche que tenga todas... Vale, ya vale de peleas. ¿Qué coche que tenga todas las ruedas apoyadas no va a tener tracción? Al salir Y sale. con la asistencia del motor eléctrico. Sin asistencia del motor eléctrico, claro, porque es un motor eléctrico que te permite subir 2 o 3 veces por aquí, porque si no ya se nos acaba la batería. Cuando uno va al campo o tiene un terreno que va al campo y tal, pues debe de ser como 2 minutos lo que necesitas. Un sobreesfuerzo que te puede dar el motor eléctrico extra. O sea, que vamos, que sales de la carretera, pisas el camino y en cuanto tengas 2 problemitas de estos te has quedado sin batería y la posible ayuda que te dé te has quedado sin ella. Pero ¿cómo? O sea, es que eso ni es una ayuda ni es nada, casi, por favor. O sea, si tienes que subir 2 kilómetros de desnivel hasta donde llegues como nos pasa a nosotros, esto se nos acaba en 1 minuto. ¿Y qué hacemos el resto del tiempo si necesitamos esa ayuda extra? Por favor. Y es que están haciendo las pruebas como, mira, y sin batería y con todo desactivado. Pues entonces, si tenéis todo desactivado, ¿para qué necesitáis tanta ayuda? Pero que vemos que pasan nuevamente, vemos aquí que pasan nuevamente por fuera. Que la pisada está por fuera. Y se ve, por favor. Y el bonus track ya de la chulería. Ya estos dicen, Diario Motor, que sois unos pringaos, sois unos principiantes en esto y vamos a pasar marcha atrás, porque somos más chulos que un 8 y el Subaru sube hasta parado, hasta de lado sube el Forester. Vamos, cualquier vehículo baja de lado, subir de lado no sube, pero bueno. Mira, qué campeones que suben hasta marcha atrás. Sí, sube marcha atrás. ¿Y por dónde está vuestra pisada? ¿Por dónde está vuestra pisada? Porque yo veo que nuevamente pasáis por fuera. ¿Veis? Pasáis por fuera. Vamos a ponerlo a 0.25 otra vez. Os lo pongo. Qué pesado. Con el 0.25. Pasa por el borde.
Entonces, y este montículo está ocultando por dónde pasa esta rueda. Es que estáis pasando por el borde, que no pasáis. O sea, vais de chulos aquí, como que... Es que me indigna, es que a mí las injusticias me indignan. O sea, hasta marcha atrás pasamos. Mira cómo sube. Ahí se ha quedado parado porque, bueno, habrá llegado ahí al cruce de puentes. Se ve la rueda, que se ha quedado un poco más levantada. ¿Se ha quedado parado o han frenado? No he sido. Vamos otra vez a cámara lenta. Es que veis que pasa ahí por fuera del cruce de puentes. Aquí ha levantado suspensión. Aquí también cuando llega, vale, hasta ahí, hasta ha girado un poco el vehículo así. Se ha girado solo. Y siguen aquí. Nada más que se ve la luz de marcha atrás. Ha seguido insistiendo un poco. Y ya ha podido hacer un poco más de fuerza. Y el empuje sigue para atrás, pero es que, por favor, estáis saliendo de los agujeros, no habéis hecho la prueba y sacáis al Subaru luego, sí, subiendo entre piedras, pero terminad ese desnivel, que se vea por dónde habéis pasado, ¿no? Lo cortáis al siguiente y luego salís bajando, o sea, cualquier vehículo baja un desnivel. ¿Qué me estáis queriendo decir? Y encima desde lejos, no se ve ni el levante, que es lo bonito, ahí cuando levanta la pata, pero... No sé qué habéis querido demostrar, o sea... Y ya os digo que si queréis, que no vais a querer, porque ya os escribí un correo, oye, mira, que yo me ofrezco a probarlo, porque claro, mi canal es un medio independiente. Yo subo vídeos con mi vehículo y con los que me dejen. Las pruebas de comparativas que he hecho con otros modelos, pues bueno, lo ha llevado su propietario, tampoco quiero insistirles... Ni les digo de llevar su vehículo, casi prefiero que lo lleven ellos porque es su vehículo y cualquier cosa que pueda salir mal, pues al final le repercute a uno. Pero sí, me gustaría hacerle una prueba al Subaru y ver por las diferentes zonas que hacemos pruebas, ver qué zonas pasan, qué zonas no. En zonas de arena que hemos grabado, pero no es una arena de duna, que es mucho más fina, es arena de río, pero también es terreno suelto. Y un vehículo sin ciertas capacidades de tracción se queda enterrado. Lo que quiero decir es que podría probar perfectamente el Subaru y ver qué capacidades tiene de verdad. Y os hago un análisis y digo, mira, este vehículo, si vas a hacer esto, te vale para esto o para lo otro. Pero bueno, ellos me han respondido con una ristra de 20 vídeos que les iba a responder al correo porque me los fui viendo. Y es que realmente dice, aquí están demostradas sus capacidades. Pues yo es que no veo porque yo entiendo un poquito cómo son los terrenos. Y ni por ángulo me vas a engañar ni por nada. Entonces, yo en esos vídeos que me vi 3 y tenía muchas cosas que hacer y no pude, yo no he visto que el Subaru Forester tenga una capacidad excepcional de pasar por obstáculos. Y de repente nos encontramos la prueba esta que habéis hecho. Pues a mí, la verdad, que no me ha gustado nada esta prueba, que iba en plan de gallitos. Nosotros vamos a hacer las pruebas con todos los modos y somos capaces de hacerlo. Y Diario Motor no puede. Bueno, directamente no lo habéis dicho, pero claro, los que han visto el otro vídeo y que son fans de la marca, están comentando, ya me extrañaba que no pudiera. Pues el ya me extrañaba que no pudiera es porque no pasan por el mismo sitio que sí pasó Diario Motor. Y ahí queda. Y el que no quiera verlo, pues que no lo vea. Pero no defiendas algo cuando hay pruebas de que no es así. Hay gente que dice que el modelo de 2008 sí es bueno y sí vale. Yo no digo que no. Yo estoy evaluando este modelo. Y ya me he extendido mucho. Espero que os haya gustado este análisis de este vídeo. Esperamos próximamente empezar a publicar los vídeos de los neumáticos, de las llantas, de cómo montamos los neumáticos en las llantas y de hacer nuestra primera prueba todoterreno con esos neumáticos Yokohama. Hemos llegado al final del vídeo, os deseamos unas felices fiestas, un feliz año a todos. Si os ha gustado el análisis, comentad qué os ha parecido, darle a me gusta para dejar claro que os ha gustado el vídeo. También si no os ha gustado, darle a no me gusta. Darle a no me gusta, hombre. Los que no os ha gustado el vídeo, darle a no me gusta. Y ya está. Y ya de paso que no os gusta, comentáis. Nos decís que no os ha gustado. Porque quizás estemos equivocados. Y no digo que tengamos la razón absoluta de las cosas, sino que
viendo de esta forma estos sucesos, sí que podemos tener razón en afirmar que no han hecho la misma prueba que Diario Motor. Pero bueno, aún así, dejar vuestras impresiones y suscribíos al canal para no perderos futuro contenido, activar las notificaciones, porque si no, YouTube no avisa a todo el mundo, avisa a una pequeña parte y os perderíais los estrenos que hacemos en directo. Y ya de paso recordar que tenemos página de Facebook, página de Instagram y página de YouTube, que es donde estáis, y página web, y tenemos muchas ganas de seguir ofreciendo nuevo contenido. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo, que quizás sea en 2021. Hasta pronto.